Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Realmente es un gusto por lo menos saludarlos después que creo 16 días de cuarentena. Sigo vivo y me estoy manteniendo en forma. Mi esposa me está haciendo hacer ejercicios. Estoy cocinando y eso deberíamos hacerlo todos. ¿Por qué no? Porque la esposita no esté o alguien esté cocinando, tú te vas a morir de hambre y no vas a cocinar rico. Pero esa no es, digamos, la enseñanza que les voy a hacer hoy. Hoy quiero, digamos, empezar orando, pero primero quisiera leerles un versículo para que podamos entrar, digamos, al tema que vamos a tocar, ¿ya? El versículo está en Hechos, está en el capítulo 17, ¿ya? Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a los demás discípulos, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? Viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, con ese versículo en mente, quiero pedirles por favor que oremos, si puedes orar conmigo, o si no, simplemente, digamos, acompáñame cerrando los ojos, ¿ok? Dios bendito, te queremos dar gracias porque tú eres bueno, grande en misericordia, no hay nadie como tú, Señor, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos da, Señor, fuerza y misericordia, Señor, sobre nosotros. Porque si no fueras tú, ¿quién nos cuidaría, Padre? Te pedimos que tú hables por este video. Te pido que hables a todos mis queridos muchachos, Señor, y a todos nuestros hermanos, Señor Dios, que van a oír esta palabra, cristianos y no cristianos, para que entiendan cuál es la realidad y en su corazón puedan abrir, Señor Dios, la puerta a ti para que te acepten, Señor, y seas tú nuestro Dios. Y no solo a los que no son cristianos, sino a los que son cristianos. Y con lo que vamos a compartir vamos a entender más profundamente eso. ¿Amén? Amén. Chicos, quiero hacerles recuerdo que nosotros les hemos repartido, digamos, estas enseñanzas, que es lo que estamos utilizando en la escuela dominical. El tema que nos toca, digamos, compartir, que está muy relacionado a lo que nosotros vamos a compartir en esta tarde, es el título que ustedes pueden ver. Dice, en defensa de la verdad. Y quiero que ustedes lean ya en 1 Pedro 3:15 ya lo que dice. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Es la obra de Cristo en nosotros y cómo nosotros vamos a ir al cielo. Cómo Dios, el Señor Jesús, nos ha salvado por medio de su sangre derramada en la cruz de Cristo. Y cómo con su resurrección nosotros también vamos a ser resucitados un día. Esa es nuestra esperanza. Pero al principio dice, santificad. Y en un lugar especial, en vuestros corazones, dice. Para presentar defensa, dice, en ese sentido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en defensa de la verdad. Y quiero hablarles un poco respecto a lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en estos 6 meses y lo que estamos viviendo en cuarentena. Porque, por ejemplo, como yo pienso que están haciendo muchos de ustedes, estamos viendo prédicas, estamos viendo enseñanzas, tal vez estamos leyendo la palabra del Señor, estamos escribiendo algo. Por ejemplo, mi esposita está copiando el Evangelio de San Juan. Sí, creo que ya va, digamos, en el capítulo 6, pero lo está copiando, literalmente está agarrando una punta bola y está copiando letra por letra. Es un muy buen ejercicio porque eso te da mayor fluidez, entendimiento de la palabra del Señor. Pero no es copiarlo por copiarlo, ella está encontrando tesoros, pedazos por pedazos y entendiendo cómo es la palabra del Señor por medio de ese Evangelio. Es un ejemplo. Pero lo que me llama la atención es que podemos hablar muchos temas, pero no sé si les pasa a ustedes, no nos está llenando. Es decir, no es que no nos está llenando, no nos está impactando, esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque podemos oír palabras muy bonitas y todo lo demás bien adornadas, pero simplemente muestran un aspecto que tendría que ser innato en lo que es el vivir de un cristiano. Les doy un ejemplo, por ejemplo, una prédica que se ha hecho esta semana era respecto de que tengas cuidado de lo que hables con tu boca, que no maldigas a las autoridades, que no les insultes o que no pongas memes o que por el Face, por el WhatsApp o
mismo, digamos, hablar con tus familiares y todo, tengas mucho cuidado. Más bien nosotros somos llamados a ser bendecidos, como dice la palabra, ¿no ve? Pero llegamos a un momento en el cual sí, es bonito, pero no nos explica la realidad la cual estamos viviendo, porque no está ligada a eso. Y todos estamos hablando de la misericordia, el amor. He visto algunos, digamos, que han hablado respecto a lo que está sucediendo en estos tiempos, han agarrado Mateo 24, he oído algunos de que han agarrado Apocalipsis respecto a lo que es el cuarto caballo, digamos, que son las pestes. He visto, digamos, algunos versículos igual, digamos, donde han intentado ver, digamos, que lo que está sucediendo estaba previsto por Dios, ¿sí? Pero nadie sabe ligar por qué. Me he dado cuenta que aún los que no son cristianos están sacando memes diciendo, ¿y ahora dónde están los pastores? Que vengan pues a sanar, digamos, de esta pandemia. ¿Dónde están los supuestos ungidos, todos los que están escondidos? Que vengan. ¿Con qué miedo están, digamos, puestos en diferentes lugares y no van a los hospitales o no van a diferentes lugares a orar y a bendecir, digamos, a los que están? Pero no es así la cosa, ¿verdad? Nosotros que conocemos a Dios, no es que los pastores, digamos, no están dispuestos a orar o bendecir o ir o no ir. Si Dios les habla, yo estoy seguro que Dios los puede mandar, digamos, a poder sanar no solo el coronavirus, puede sanar todas las enfermedades, porque Cristo ha derrotado todas las enfermedades en la cruz. Pero ¿por qué, digamos, está sucediendo lo que está sucediendo en este momento? Y Dios no está permitiendo o no está dando la instrucción de, a ver, salgan y vayan y prediquen, ¿sí? He oído así voces, digamos, en la misma iglesia, nos organizaremos para poder agarrar cositas, comprar y llevar a los más necesitados, es bíblico, dice, preocúpate por los que están, digamos, con menos recursos, aquellos que no tienen que comer, por los enfermos, por la misma iglesia. Es decir, todo está bien, pero ninguno, digamos, ha levantado una voz en el sentido de decir, oye, ya, a ver, Dios es poderoso. Vayamos al hospital y vayamos a sanar enfermos. No he oído esa voz. He oído de algún milagro, de algún hermano que se ha sanado, digamos, en España, creo, respecto al coronavirus, cuando ya estaba a punto de morir, pero era un caso aislado, que hemos dado tal vez gloria a Dios, pero ese no es el asunto. Y quiero repetirles el versículo el cual les he leído al principio, antes de la oración. Y fíjense bien, que va relacionado mucho con lo que les voy a hablar, pero me gustaría que ustedes mediten, porque realmente es esto muy profundo y es algo que nos tiene que tocar, como les he dicho, a cristianos como a no cristianos. En Hechos, en el capítulo 17, 16, y si leen todo el capítulo 17 van a entender la historia o lo que está relatando en este lugar, pero la parte central está en el versículo 16, donde dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a los discípulos, como les había dicho ya, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué significa enardecía? Sí, tal vez les puedo hacer recuerdo, digamos, de otro versículo que está muy relacionado cuando el Señor Jesús entra al templo y empieza a botar las mesas, a sacar a la gente y a votar, porque les dice, esta es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y nosotros sabemos algo, el que viene a robar, matar y destruir, ese es Satanás. Robar. ¿Quién roba? Los ladrones, ¿no ve? ¿Qué estaba diciendo Señor Jesús? Esto le han convertido en casa de Satanás. ¿Pero cómo? Es decir, muchos creen en lo que es, digamos, los espíritus inmundos, otros no creen. Hay versículos que los respaldan, otros dicen, nosotros ya no podemos reprender. La palabra en Mateo dice que sí deberías, que vas a hacer obras más grandes de las que hizo el Señor, porque los que van a seguir al Señor van a hacer estas obras, ¿no? Y una de ellas era justamente liberar, digamos, a las personas de demonios, aspecto que no se está manifestando, digamos, en la iglesia por mucho tiempo, en algunas iglesias. Pero Dios tiene su cuerpo y es multiforme. No es que esté incorrecto una iglesia solo por no hacer eso, ¿no? Y no se entienda de esa manera. Pero yo quiero enfocarles en cómo la iglesia está tomando algunas cosas muy a la ligera. Les doy un ejemplo, chicos y hermanos. Sucede lo de octubre, ¿sí?
y entran al Palacio de Gobierno con una Biblia, ¿sí? Y todos dicen, esto ha hecho, el movimiento ha sido Dios. Dios está metido en todo, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando se ora, digamos, en un campo como en Santa Cruz y existen 5.000 o 10.000 personas orando, la persona que está orando está acompañada al lado con un cura y una Biblia. Pero la mayoría no se dio cuenta, tal vez, no sé, pero a mí me llamó la atención. Yo decía, qué raro. ¿Sí? Y aun cuando todavía entró el presidente, la nueva presidente, digamos, a gobernar, todos vieron cómo ella levantó la palabra del Señor, aunque la Biblia era nueva, aunque era la que está en el Palacio de Gobierno, pero después agarró una Biblia que era completamente nueva para decir, Dios va a gobernar, digamos, en este país. Y todos nos sentimos interesantemente llamados porque dijimos, Dios es fiel, porque Él ha hecho, ¿verdad? Dios nos da esta paz, dice que Dios nos da seguridad. Por ejemplo, cuando entró Nabucodonosor, cuando entró el rey Ciro en el Antiguo Testamento, que no eran, digamos, israelitas, y que estaban destruyendo más bien Jerusalén, que fueron instrumento para destruir al pueblo de Israel y ponerlos de prisioneros o matarlos, no era, digamos, el hombre nomás el que estaba haciendo eso, Dios estaba detrás. Porque Dios ordena los tiempos, ¿no ve? Por ejemplo, cuando Nabucodonosor se soñó, Dios ordenó cuáles iban a ser los gobiernos del mundo, empezando desde Nabucodonosor y terminando hasta nuestros tiempos, porque aparecieron los romanos, grecorromanos, los persas, los medos. Es decir, Dios adelantó todo lo que iba a suceder. Es decir, de las manos de Dios no se escapa nada, pero lo que nos debe llamar la atención y que les voy a compartir en esto, que es bien, bien fuerte, es que nosotros vemos una dualidad en el mover que tiene el hombre. Les doy un ejemplo, como les he hablado, Janine Áñez, digamos, nuestra presidente, agarrando la Biblia, diciendo y entregando a Dios, llamando a hermanos, llamando a pastores de la iglesia, de antes mismo, de aquí de La Paz, de Bolivia, para que oren por ella. Se han visto varios videos que han subido hasta tocar el shofar, digamos, ahí en el techo, digamos, del nuevo palacio que han construido. Y el 24 de enero lo veo a la Presidente inaugurando lo que es la Feria de las Alacitas. Y ofrendando al Equeco, para que no falte dinero en el gobierno, que no falte dinero, digamos, para ella, para su familia y todo lo demás. ¿Por qué esa dualidad? A mí no me preocupa mucho, digamos, que sea el Equeco o el dios Mamón, como se hace llamar este dios del dinero, ¿no ve? En Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 19 para adelante, léanlo, chicos. 1 Corintios 10, 19, Dios dice muy clarito, ¿sí? El ídolo nada es. Lo que sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios, ¿no? Por eso les digo, no quiero que ustedes tengan relación con los demonios, dice. Porque no pueden estar en la mesa de Dios y no pueden estar, pues, en la mesa de los demonios. Les doy otro ejemplo. Nuestra querida ministra de Culturas, que es hermana de una iglesia cristiana, ¿sí? Entrando al Palacio de Gobierno, siendo invitada para ingresar en ese ministerio, con un alto impacto, digamos, porque la idea era, digamos, mostrar que se quiere ser bien ecuánime y poder agradar a Dios, ¿sí? La misma ministra al hablar dijo, Dios me ha bendecido, Dios me ha puesto, mi familia me va a apoyar, entonces vamos a entregar a Dios a Bolivia, y esa fue la línea. Pero en carnavales le hemos visto a la ministra bailando morenada. Para una virgen en socavón, si no me equivoco. ¿Sí? Es decir, a ver, ¿cuál es la dualidad? ¿Cómo puede ser que yo, aunque que quiera, digamos, entregarlo a Dios, tenga que estar adorando a un Dios del dinero o a un Dios o una virgen del socavón, que no es otra advocación, así se dice, advocación a la Virgen María, ¿no? En algún momento vamos a compartir también sobre ese tema, pero advocar significa que por un milagro o por un reflejo de algún milagro o un hecho que ha sucedido, una virgen como la Virgen de Copacabana, Virgen de Socavón, Virgen de Urcupiña, todos reflejan una aparición de la Virgen María y un pueblo se entrega a la adoración. Eso es idolatría.
Y el problema, como les he dicho al principio, hace un rato, no es, digamos, que uno se entrega a la Virgen María, y con el ídolo, digamos, ahí poniéndole rosas, poniéndole velas, poniéndose de rodillas, caminando de rodillas, digamos, para adorarla, cumplir un voto y todo lo demás. El problema es, como dice Corintios en su capítulo 10, es relación con demonios. A ver, entendamos bien entonces esta situación. Cuando Jeremías profetizaba en su tiempo y estaba el rey con grandes problemas, porque Nabucodonosor estaba invadiendo, Egipto estaba cayendo, digamos, contra Nabucodonosor, el rey se encontró en la misma situación. O adoramos a Dios o adoramos a Baal. Y en ese tiempo, y quiero que se anoten, Jeremías 7 y Jeremías 44. ¿Sí? Esos dos capítulos. Lean. Específicamente habla de la reina de los cielos. Y este tema de la reina de los cielos, bien clarito, si ustedes empiezan a leer, digamos, quién es la Virgen María para la Iglesia Católica, los mismos papas la llaman la reina de los cielos. Es el mismo demonio, lo hablemos bien claro, porque no es, digamos, que solo es la figura de una imagen, sino es el mismo demonio que estaba, digamos, en ese tiempo en Jeremías, estaba también en el tiempo presente, o está en el tiempo presente. Y en el tiempo de Jesús, lo mismo, ¿sí? O en el tiempo de Pablo, si quieren verlo, digamos, a alguien que no era el Señor. Por ejemplo, Diana de los Efesios. Averigüen a ver cómo le llamaban a Diana de los Efesios, y era la reina caída de los cielos. ¿Qué les parece? También llamada Madre de los Dioses, así también le llaman a la Virgen María, la Iglesia Católica. ¿Sí? Y lo mismo le llamaban a la que era la reina de los cielos, que no es otra, digamos, que en la historia, si ustedes empiezan a ver cada una de las diosas que ha habido en diferentes culturas, era Astarte, Astaroth, como quieran verlo. Todas las figuras que han aparecido en la cultura, empiecen a ver, digamos, de las diferentes culturas, es el mismo demonio. Y tiene mucha autoridad. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es que el rey, digamos, que estaba en el tiempo de Jeremías, no agradaba a Dios porque tenía esta dualidad. Iba, digamos, al templo del Señor para adorar y hacer las ofrendas, pero a la vez permitía, ¿sí? Y él mismo, digamos, participaba en lo que era la adoración a los ídolos. Y Jeremías se lo repite varias veces. Una y otra vez le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y por eso lo mandan a la cárcel, lo mandan a golpear, su familia lo desconoce. Es decir, suceden muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jeremías llama a que el pueblo se arrepienta. Y aún todavía, cuando ya estaba al final de caer Israel, le dice al mismo rey de que se entregue a lo que es Babilonia, que va a por lo menos vivir como esclavo, digamos, en Babilonia, que va a salvar su vida. Y el mismo Jeremías les vuelve a repetir, es porque han empezado a adorar a los demonios y a Baal, y haciendo idolatría, y a la vez quieren estar en la casa de Dios bien. Y eso es lo que ha sucedido con la presidenta y también con la ministra de Cultura, queriendo agradar a Dios y también queriendo agradar al pueblo. Y eso es algo muy duro. ¿Por qué es tan duro? ¿Y qué tiene que ver con lo que les he hablado al principio respecto a lo que estamos viviendo? Por ejemplo, esta pandemia o esta infección del coronavirus o COVID-19, como quieran llamarle. Lo más complicado de este asunto, ¿sí? Lo más complicado de este asunto es que Dios juzga a su país, Dios juzga a Israel en ese tiempo en Jeremías, de la misma manera que hoy Dios está molesto con el mundo. Y no les estoy hablando simplemente de los que no son cristianos, porque los que no son cristianos pueden ir a diferentes lugares, conozco en mil cantidad de iglesias, digamos, aquí en La Paz, pero realmente, digamos, todos idolatran a una virgen. Ayer era Viernes Santo, 60 días antes de Carnaval. A ver, ¿cómo es la idea? Perdón, 40 días antes de Carnaval. ¿Cuál es la idea? Que en Carnaval es una libertad que se da a la carne para poder pecar, y el miércoles de ceniza, cuando se le entierra al pepino, ¿sí? Empieza lo que es la cuaresma, 40 días, supuestamente de arrepentimiento.
no es contraproducente. ¿Cómo podemos, digamos, nosotros arrepentirnos si hemos pecado deliberadamente? Y uno puede decir, no, es que soy débil a la carne y Dios nos entiende. Sí, Dios nos entiende, pero Él nos ha dado la cruz para poder cambiar y no participar de eso. Y realmente tenemos que tener la cosa bien clara, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no solo el pueblo que no es creyente, aquel que no conoce a Dios tiene la culpa en ese sentido, sino nosotros. Sí, nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nosotros también estamos cayendo en la misma idolatría y nosotros somos culpables de todo lo que está haciendo, digamos, o lo que está pasando en el mundo. Por uno o por otro lado, todas las personas están aportando, ¿sí?, al pecado. Y Dios se está cansando. Y el pecado es bien claro, es la idolatría. Quiero leerles lo que dice en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? ¿Cómo se refleja la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Para nosotros es básicamente, digamos, ir y adorar a una figura. Pero no es así tan sencillo. Fíjense usted bien. Todo lo que nosotros vemos en carnavales, todo lo que nosotros estamos poniendo, digamos, en este tiempo, ¿qué dice que es? ¿No? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y ser avaros. Eso es idolatría. ¿Dónde están todos esos problemas? En el corazón. Por eso les decía Gálatas, en el versículo que tienen en los libritos que hemos compartido, decía: santificad en vuestros corazones. Dios no ve solo lo externo. El problema no es lo externo en cierta medida. El problema primero es el corazón. Ahí está pues la cosa. Porque cuando nosotros hablamos de corazón en la palabra, no solo habla de sentimientos, sino también habla de pensamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Cuando hablamos en Jeremías, y quiero que ustedes me acompañen, por favor, vamos a Jeremías, ¿sí?, al capítulo 7, ¿sí?, que está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Jeremías en el capítulo 7, ¿sí?, versículo 8, dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando y jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. A ver, entendamos otra vez el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, está hablando de la casa del Señor, sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Cuáles eran las abominaciones? Idolatría, incensando a Baal, dice, ¿no ve? Si ustedes leen un poco más abajo, dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿No les hace recuerdo cuando el Señor Jesús empieza a botar las mesas y a botar todo, digamos, del templo? En ahí el Señor Jesús estaba enardecido, igual que Pablo cuando vio la idolatría. Aquí la primera pregunta para todos los que somos cristianos: ¿te enardece ver la idolatría? Porque la idolatría es la consecuencia de lo que nosotros estamos viendo, de esta pandemia, de lo que es el hambre, de lo que es la pestilencia y todo lo demás. Y lo puedes ver en este mismo capítulo, en el capítulo 7, ¿no? Terminaremos de leer, dice, versículo 12: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo de Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por este clamor ni oración, ni me ruegues porque no oiré. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Jeremías, ¿sí? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén?
Los hijos recogen leña. Ojo, miren este versículo. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Sí? Esta es ira, ¿no? El anterior vez les he compartido un versículo en Isaías 26:20, si no me equivoco, en el cual decía, hijitos, por favor, escóndase por un tiempo hasta que pase, digamos, todo esto. ¿Hasta que pase qué? El enojo del Señor. Dios está enojado por la idolatría. Y nuestro espíritu debería estar enardecido como de Pablo al ver eso en nuestra ciudad. Ya no es en Atenas, aunque se parece mucho a Atenas ahora al mundo, ¿no? Porque realmente uno piensa que es todo, digamos, pensamiento filosófico, que no importa ya la parte espiritual, que le han dado más importancia a lo que es la escritura, y realmente el conocimiento envanece, pero dice que el amor de Cristo edifica. ¿Cómo puedes enardecerte de que un pueblo está entregado a la idolatría? Es por el amor, pues, por eso dice eso. No es solo conocimiento, sí, conozco que la Virgen nada que ver, no, pero tendría que analizar, digamos, profundamente, digamos, varios temas, ¿no? Es decir, hablando de, sin lastimar a nadie, pero mediten ustedes respecto a estos temas, ¿no? ¿Qué idolatría estoy idolatrando, estoy adorando? ¿Por qué lo hago? Así debería ser uno. Porque Dios tiene que hablar a cada uno, ¿sí? ¿Y de qué tema le estoy hablando? Ejemplo, ¿sí? Si en carnaval estás jugando con agua todavía, siendo cristiano, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué yo, digamos, celebro Navidad el 25 de diciembre cuando ya sé que el Señor Jesús no nació en diciembre? Para recordar, es un buen momento para poder, digamos, compartir la palabra de Dios. He recibido muchas respuestas sobre ese tema, unos a favor y en contra, pero Dios a mí me ha hablado así directo para mí. Y en algún día, digamos, yo los compartiré sobre ese tema si alguien me pregunta. Pero yo quisiera que ustedes busquen a Dios a ver qué es. Porque el 25 de diciembre no nació el Señor Jesús. Entonces, pues, iré yo iremos donde el pastor, y que el pastor, digamos, que cumpla como yo, digamos, el 12 de febrero es mi cumpleaños, ¿ya? Y que me celebren pues, en junio, ¿no ve? Para mí, súper, doble regalo al año, digamos, ¿no ve? No, es que no es así. ¿Cómo me puedo fundamentar para poder recordar algo? ¿Sí? Y ojalá que no esté sucediendo que adoramos algo, digamos, en nuestras casas, que lo tratamos con reverencia, como que si no lo armamos nos va a ir mal, diferentes aspectos que ustedes puedan ver, ¿ya? Y que nosotros sepamos la verdad, que sabiendo la verdad todavía, digamos, nosotros nos confundimos y todavía nos da miedo hablar. Si es que se van a enojar. A Jeremías le pasó eso. Habló lo que tuvo que hablar y le fue como le fue. Pero a ver, vean quién fue el único que fue libre, digamos, de los babilonios. Fue Jeremías. Ese es el punto. A ver, nos pondremos en dos lugares. Ya, soy un cristiano bien entregado a Dios. Si eres, digamos, de los que está en el Señor y está enardecido porque está viendo la idolatría que hay en este pueblo, realmente si estás enardecido, deberías manifestarlo. No te voy a juzgar, no voy a juzgar a nadie, ¿sí? No estoy juzgando, solo te estoy moviendo tu corazón. Porque cuando tengas la oportunidad de hablar respecto de por qué ha sucedido esto, por lo menos sé valiente y di, ¿sabes? Es por nuestro pecado. Es porque nuestro pueblo es idólatra. Y aún nosotros los cristianos somos avaros. Estamos fornicando. Vamos a la iglesia y realmente yo, sincero les soy, parecemos como el chuño. ¿Sí? Porque cuando al chuño se le va y se le remoja, empieza a ablandarse. Sí, amén, Señor, sí, tuyo es todo esto. Pero después dejas de ablandarlo y lo pones a secar sin agua y otra vez está duro. No sé si les pasa a ustedes, pero parecemos como una coladera. ¿Sí? Viene el agua del Señor, nos refresca los domingos, los pastores se desembocan, digamos, compartiéndonos de la palabra para diferentes temas. Algunos pueden ser, que se llame, edificantes, otros que son contradictorios porque te dicen no hacer una cosa o hacer otra, pero al final sales de la prédica, estás día domingo en la tarde y ya ni te acuerdas lo que has compartido.
¿sí? Ya ni te acuerdas, digamos, el lunes o el martes de practicarlo, y todo queda en un amén. Y nosotros no estamos enardeciendo, nosotros estamos más pensando en qué, y no digo que está mal, pero está incompleto. Estamos pensando más en, hermano, arrepentite o veremos por nosotros, que compartiremos, que nos edificaremos, que creceremos. Sí, está bien. Aún todavía cuando vamos a predicar tenemos problemas hasta en eso. Porque ya sí, vamos a predicar a las calles. ¿Dónde? No sé, hay que orar, digamos, o este o otro lugar. Nos metemos en miles de problemas. Y cuando vamos a predicar, nosotros hablamos del amor del Señor, hablamos de su misericordia, de su bondad, como si estuviéramos hablando al pueblo de Dios. A ver, ¿cómo puede ser que alguien que no conoce a Dios, ¿sí? ¿Sí? Y Dios mismo le dice, ¿no ve? Dice, cuando los vean, los van a reconocer por su amor, dice, ¿no ve? No estamos entendiendo bien eso, pareciera que estamos viendo nomás sí, el amor entre hermanos, ¿verdad? Una parte es eso. Pero tiene que ser ese amor ferviente, ese celo que le ha movido a Pablo a decir, mira esta ciudad de Atenas que entregaste a la idolatría, y decirlo de frente. ¿Sí? La Virgen María es un demonio. El Jesús del gran poder es otro demonio. Y nos está atando a toda la ciudad. Y no solo a la ciudad. A ver, tú ves, digamos, en nuestro país nomás, existen 9 vírgenes centrales y una que es la principal, que es la madre de Bolivia, que es la Virgen de Copacabana. Y nosotros todavía, ¿sí? Nosotros todavía estamos tan cegados que no podemos decir que, oye, eso no es de Dios. ¿Saben por qué? No, es que se van a enojar. Unos pueden hasta decir, digamos, según la constitución política del Estado, de que estamos, digamos, yendo en contra de sus creencias y nos pueden meter a la cárcel. Entonces, no tenemos el corazón de Jeremías. Esa es una profunda reflexión respecto de la idolatría, como cristiano. Como no cristiano, estoy perdido. ¿Por qué? Porque estoy adorando demonios. Así dice la palabra, estoy teniendo relación. Así dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 19 para adelante. Estoy teniendo relación con demonios. Es decir, pareciera que no estamos entendiendo nosotros los cristianos que esta es una relación con Dios. Por eso también la relación con demonios es lo que quieren ellos, ¿sí? No estamos entendiendo bien que nosotros no estamos siendo llamados a este reino de terrenal. Nosotros movemos las cosas en los cielos. Y ahí me avergüenzo y me apunto en la lista. Me avergüenzo, ¿saben por qué? Porque nosotros oramos, pero oramos, nuestra oración no llega a veces ni al techo. ¿Sí? Y al que no le llegue esto, bien, pero a la mayoría les aseguro que oramos y oramos y oramos y oramos y no recibimos respuesta. Y hasta renegamos como Jeremías, porque puede ser que como Jeremías al principio hemos dicho, sí, esto es idolatría, este pueblo está entregado al pecado, digamos, y arrepiéntanse, porque si no nos va a ir mal. Y si ustedes leen en Jeremías 44, no quiero hacerlo muy largo, pero dice así bien clarito, Jeremías dice bien clarito, dice guerras, dice hambres y dice pestes. Eso dice que va a traer sobre el pueblo. ¿Sí? Y si nosotros analizamos guerra, vean el hambre que existe en el mundo, que es algo que ha salido hasta por internet, digamos que está peor que la pandemia que vivimos ahorita, y vean las pestes. Y esta es una peste, para nosotros nos parece, pucha, muy grande, pero no es así. Es solo por los medios que ha sucedido que lo vemos tan enorme en la situación. ¿Sí? El dengue es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes averiguan lo que está pasando en Argentina, ya existen 89 muertos por dengue. ¿Sí? Nosotros en Santa Cruz estábamos, creo, con 18 muertos hace unos 3 meses, digamos, hablando del dengue. Y otros países tienen otras enfermedades que les están agobiando. Por no decir en Venezuela, el 95% de su población es pobre y está con hambre. ¿Sí? Y las guerras. Por uno y por otro lado, solo vean a Israel, que es el centro neurálgico, digamos, donde el Señor ha puesto su palabra. Es inconsistente, chicos, hermanos, que nosotros estemos hablando de una palabra que supuestamente es la verdad y que no la digamos la verdad. Sí, está bien, nos amamos entre hermanos y todo lo demás, pero a ver, díganme ustedes,
el Señor Jesús, cuando volteó toda la mesa, cuando volteó todo y dijo, esta es casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones, y les he explicado ya que estaba hablando de que lo han puesto como demonios, y no está hablando ya del templo físico, está hablando de este templo. Duro, duro, porque algunos tal vez no creen ya con la influencia de demonios. Entonces, ¿quién te tienta? Según 1 Corintios, ¿quién es el que te viene a tentar? ¿Quién es el que te ata? ¿Quién es el que te amarra? ¿Quién te considera su casa? ¿Quién quiere venir con 7 peores para poderte poner mal? Peor todavía si tú no te llenas del Señor. Es decir, hay varios versículos que te muestran que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Y ahí les quiero hacer ver principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde dice? En las regiones celestes. Así dice en Gálatas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es con los hermanos, no es con las personas. Son con demonios. ¿Y cómo peleas con los demonios? Es decir, a ver, póngame un ejemplo de cómo uno pelearía con los demonios, sacándole la lengua. ¿Cómo el Señor Jesús hacía para poder hacer esto? ¿Cómo era la guerra? Porque dice que es pelea. Por algo dice soldados de Jesucristo, por algo hay toda una armadura, ¿verdad? O es simplemente, como dicen algunos hermanos, ¿no? Es que es figura y sombra. No. Algunos hasta ya me han dicho que figura y sombra del Antiguo Testamento ya no aplica para ahora. ¿Cómo no va a aplicar? El Espíritu Santo realmente está llamando a que nosotros enardezcamos. Y no solo por la idolatría que vemos en el mundo y en lo que está pasando, en la iglesia. Y saben, nos estamos aparentando. ¿Sí? Y no te digo que no es que no puedas tener dinero por tu trabajo, tu esfuerzo y todo lo demás. No te estoy diciendo eso. Que seas más, no sé, tengas más cosas o menos cosas, especialmente en la parte económica. ¿Sí? Porque en la iglesia está sucediendo eso. ¿Sí? Sinceramente, porque estamos en la zona sur congregados, piensan que tenemos dinero. Y no es cierto. Y si lo tienen es porque han trabajado duro. ¿Sí? Y en eso no hay nada de malo. ¿Sabes dónde está lo malo? Que estés prefiriendo eso a Dios. Ahí es el problema, cuando idolatras. Por eso dice que la avaricia se vuelve idolatría. Y si haces idolatría, ya pues Dios se enardece, se enoja, tiene ira. Dios es Dios de amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. Así lo dice la palabra. Así que chicos, yo les quiero terminar, digamos, para concluir esta parte, ¿sí? Para concluir esta palabra. Lo que está pasando en nuestro país es culpa nuestra y también lo de los que no creen en el Señor. Deberíamos arrepentirnos primero nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón no se enardece contra el pecado. Todos decían, ay sí, ¿por qué estará sucediendo esta pandemia? Lucha, Dios, ¿por qué lo está permitiendo? Está enojado. Y peor todavía, a Jeremías en el capítulo 7, ¿qué le dice? No ores por este pueblo, no te voy a oír. ¡Qué duro! Es decir, nos está diciendo a nosotros eso. ¿Saben? Doy gracias al Señor porque después, 30 capítulos después, el Señor dice, si ustedes se arrepienten. Si ustedes se arrepienten. ¿Saben? Lo único que nos queda es pedir misericordia. Y no solo por ese pueblo, por nosotros. Porque podemos estar haciendo idolatría sin darnos cuenta. Y tal vez hasta dándonos cuenta. ¿Sí? Porque fornicación no es simplemente, digamos, tener relaciones, digamos, con una mujer o un hombre. Fornicar implica solo desear a la mujer que está, digamos, por medio de la televisión, por medio del internet, que ahorita, digamos, la prostitución está ahí, digamos, metida por todo lado, la fornicación, la avaricia, los malos deseos, ¿sí? Es decir, todo, a ver, lean lo que hemos leído en Gálatas. La idolatría es muy compleja y Dios lo ve y Jeremías es el mayor ejemplo que tenemos. Así en el Señor, con el Espíritu de Dios, tenemos que arrepentirnos, chicos, y empezar a orar por nuestro país.
pero enardeciéndonos, dice, enojados, molestos. Es decir, tienes que reclamar, tienes que ponerte de rodillas y decir, Señor, perdóname y perdona a mi pueblo. Pero no en un sentimiento de pucha de conocimiento y capísimo, digamos, sí, Señor, perdónanos porque nosotros somos pecadores y sabemos eso, dice, ¿no ve? Pero no, tiene que ser un sentimiento, por eso como el de Pablo, se enardecía al ver esa idolatría, se enojaba. Y eso no les llevó a agarrar palos y matar gente, no. Le llevó, digamos, a predicar, a decir de las cosas que son claras. A los mismos fariseos les dice respecto de Cristo, que es Dios, y una y otra vez lo querían matar. ¿Sí? Y cuando se trataba de no cristianos, les iba en contra de sus ídolos. ¿Sí? A ver, vean en el capítulo 19, respecto de la divina. Yo quisiera que alguien me explique, y eso va a ser un tema, digamos, que ustedes deberían ver. ¿Sí? Ahí tienen las diferentes obras de la carne. Una de las obras de la carne, digamos, en Gálatas o en Efesios, donde nos explica las obras de la carne, es la brujería o la adivinación. En el Apocalipsis, en el capítulo 19, perdón, en Hechos, en el capítulo 19, habla respecto de una adivina. Y dice, esta tenía espíritu de adivinación, por la cual adivinaba. ¿Sí? Ahí pueden ver la relación de una obra de la carne, como era la adivinación, con un espíritu inmundo, con un demonio. Así lo dice Corintios, no me estoy inventando yo. Cuando nosotros idolatramos a alguien, veneramos a alguien, nos entregamos al pecado, ¿sí? No tenemos relación con demonios nomás, pues. Eso es lo peligroso. No es que estamos jugando con, ay, sí, digamos, puedo hacer estito, pero es que es una mentira blanca. No, un espíritu de mentira está detrás. ¿Sí? Cuando un hombre tiene celos, ¿qué dice la palabra? Vean en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Deuteronomio, dice, a ver, pónganle nomás espíritu de celos en el buscador, si no logran encontrarlo. Y les va a mostrar. Y el hombre tuvo celos porque entró o estuvo en espíritu de celos. Ahora a mí no me interesa, digamos, si tú crees o no crees de que pueden entrar o no entrar en ti, que te creen o no su casa, a mí no me interesa. Ya, puede estar a tu lado, ya puede estar en los cielos y desde ahí, digamos, te puede, digamos, estar influenciando. No me interesa. Pero tienes que reconocer que esta cosa es pues, la pelea contra demonios. Y si tú y yo no nos ponemos en el mismo sintonía de lo que era Jeremías o lo que era Dios, porque él ha dicho bien clarito, enojado, o Pablo, molesto, ¿no? Pues más adelante Pablo enseña mucho más sobre lo que es, digamos, la relación con demonios y cómo y por qué no deberíamos tenerlo. Y se los digo bien clarito, por ejemplo, con la idolatría. Miren, la idolatría no es broma, por eso les digo. Sí. Ya. Permítame un segundito. Y con esto vamos a terminar. En 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Huid, dice. Ni siquiera dice confrontaos, peleaos. Dice, salgan de ese lugar, huyan. ¿Sí? Huyan. ¿Sí? Si ustedes leen, digamos, en Gálatas respecto de lo que son la idolatría, la hechicería, la enemistad, en Gálatas 5:20, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? ¿No? Y si lees Apocalipsis, si lees varios lugares, ¿no? Y todo puedes ver consecuencia de lo que son la idolatría, lo que es los pecados, la relación con demonios, y lo que nosotros estamos aguantando y soportando, así como el rey en los tiempos de Jeremías. Claro, es que porque tengan miedo o que nos van a hacer algo o que van a decir algo. Lo siento mucho, ¿sí? Pues más bien por amor a ellos es que nosotros tenemos que tener claro que todo lo que está sucediendo es por culpa de la idolatría que tiene este pueblo. Así que chicos, yo les pido
que nos enardezcamos, nos enojemos, porque saben, estamos muy pasivos, especialmente nosotros que somos otra generación, los jóvenes, estamos muy pasivos creyendo que nuestros papás van a estar siempre y eternamente, y no es cierto. Tenemos que empezar a estudiar en qué reino estamos y contra qué estamos peleando. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que por todo lado de la Biblia dice que nosotros hemos ganado ya, que el Señor los ha vencido en la cruz, pero nos hemos equivocado, porque es como si nosotros, no sé, a ver, sabemos todos que Bolívar va a ganar siempre a Stronger, y los 11 bolivaritos que van a entrar en cancha no se entrenan, así es que siempre los ganamos, digamos, ¿no ve? Completamente, digamos, no hacen ejercicio, no comen bien, no se cuidan. Es decir, cuando venga, digamos, la fuerza, el partido, ¿verdad? Cristo ha vencido, ¿sí? Pero por algo en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando ve los diferentes pecados que tiene cada iglesia, en las 7 iglesias, al principio, o al final, perdón, dice, al que venciere. A ver, otra vez, ¿al que venciere? Claro, porque cuando entras a jugar un partido, cuando entras a una guerra, a una pelea, o vas a hacer, como dice Pablo, se preparan para hacer, digamos, para correr, tienes que prepararte como para ganar, es que tienes que vencer algo. No es pues que vamos a estar panchamente, y les hablo, digamos, en una figura y sombra, el correr, el comer bien, el cuidarse, es pues orar, leer la palabra, ayunar, y ser fuertes en el Señor y empezar a hablar. Y no a la iglesia nomás, porque en la iglesia ya empezamos, ya, ¿saben? Estamos en pecado, estamos aguantando la idolatría, con eso ya estamos fregados, porque somos como el rey que en el tiempo de Jeremías, ¿sí? Y ¿se acuerdan cómo ha sido para el rey de Jeremías ya cuando ha ido a Babilonia? Supuestamente, ¿qué ha pasado con él? Le han quitado la vista, le han quemado los ojos, se ha vuelto ciego. ¿No nos ha pasado eso? Yo siento que sí. Sí, en el Señor, ¿no? A ver, discernamos, digamos eso, nos hemos vuelto ciegos. Preferimos no ver a lo malo y ahora estamos llamando bueno. ¿Qué tiene de malo participar? Sí, Viernes Santo, sí, vamos a comer pescadito el viernes, ¿no? Porque no se puede comer carne. Ya participamos en eso, digamos. Algunos, no estoy diciendo que todos. O si no, digamos, de una vez, digamos, el 31 de octubre, 1 de noviembre, ¿sí? Nos disfrazaremos, ¿no ve? ¿Qué perdemos? ¿Qué acaso nos va a hacer daño? Nada más nosotros, Dios ve el corazón. Y hasta otros cristianos ya están diciendo, no, yo voy a ir al carnaval, a mí me encanta ver la morenada, la diablada, la cuyaguada, pucha, hay chicas bonitas y esto que el otro. ¿Con qué te estás metiendo? Sí, y empezar a discernir poco a poco esto. A los que no creen en el Señor o que no han conocido todavía a Dios y están andando en ese camino, es por amor. Ve a ver, odia a Dios la idolatría, y eso es adorar. Sí, como quiera llamarlo la Iglesia Católica no es otra que la ramera de Babilonia, ¿sí? Y es una apariencia de piedad absoluta, ¿sí? No, nosotros no idolatramos, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. ¿Qué diferencia hay? ¿Lo han intentado cambiar? Busquen a ver cuál es la defensa y se van a dar cuenta que entre adorar, venerar y lo que dice la Iglesia Católica no hay ninguna diferencia. ¿Qué es pues adorar, idolatrar? Cuando tú idolatras, cuando tú vas a un ídolo, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Clarito, los hijos recogen la leña, los padres prenden el fuego y la madre amasa la masa para hacer las masitas y hacer ofrenda a Baal, a la reina de los cielos. ¿Sí? ¿Qué hacen pues, digamos, cuando ponen una mesa para los muertos, cuando hacen, digamos, algo para llevar, o cuando, por ejemplo, entraban, digamos, con Baal, que lo hacían así muy célebremente? No, cantaban, alababan sus canciones para adorar a Dios, como por ejemplo a Diana de los Efesios. ¿Cómo hacían? Cuando en el tiempo de Pablo,
viva Diana de los Efesios, viva, dice por 2, 3 horas seguidas. ¿No sucede lo mismo? Un día entero bailando para un demonio o para demonios, como una serpiente bajando desde la Buenos Aires. ¿Sí? En carnaval, en cada esquina, haciendo adoración a demonios, al dios Mamón, todos vistiendo a sus hijitos de pepino sin saber que es un dios. ¿Sí? ¿Sí? Un dios de la fornicación, un dios de la sexualidad. A ver, empiezan a estudiar qué era, digamos, o qué era el pepino, de dónde viene eso, y se van a dar cuenta de todo. La profundidad de la palabra de Dios hace de que nosotros abramos los ojos, que realmente que Dios ponga barro en nuestros ojos y que podamos ver. Y cuando nos oremos esta noche, nos enojemos. Y ese enojo, ¿saben? No tiene que llevarnos a renegar del pueblo, de Dios, de este país. Nos tiene que llevar al arrepentimiento, nos tiene que llevar a pedir perdón por nosotros primero y después por este pueblo. Esa es la verdad, muy profunda, y se puede discernir más todavía, pero el pueblo está siendo bien superficial. ¿Por qué? Porque está viendo lo terrenal, que no tienes que hablar, que no tienes que decir, que no tienes que hacer. Como dice, si no me equivoco, creo que es en Gálatas donde dice, tú dices no hagas, no tomes, no digas, sí, pero eso contra las obras de la carne ninguna fuerza tiene. Para nada sirve, dice. Para nada. Es el Espíritu Santo. El que no tiene relación con el Espíritu Santo, perdóneme, pero esta palabra les va a resbalar. Porque por lo menos deberías enojarte conmigo y decir, no es cierto, Blas. ¿Sí? Porque no se entiende así la palabra. O por lo menos deberías mandarme un WhatsApp o mandarme un correo o llamarme y decirme, Blas, pero ¿y este versículo qué? Para que podamos los dos empezar a abrir más nuestros ojos. ¿Sí? Y cuando les hablo de otro tema más complicado, por ejemplo, cuando les digo, ¿y qué tiempos estamos viviendo? Todos saben perfectamente solo un logo en la iglesia. El Señor ya está viniendo. Ese es el logo. Pero estamos igual que los fariseos con el Señor Jesús. Pero Señor, danos una señal. Sí, mira, la señal está aquí, digamos, ¿ves? La pandemia, todo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Sí? Saben discernir cuando va a llover, cuando no va a llover, lo que pasa en los cielos, pero no saben discernir los tiempos. Si cuando un hermano, yo he oído tantas veces, el Señor ya viene, arrepiéntanse, digamos, ¿no? Amén. Pero ¿qué tiene que suceder para que Él venga? ¿Sí? A ver, ¿quién tiene el espíritu de esos 3 sabios que han discernido? El Espíritu Santo los ha mostrado que el Señor Jesús iba a nacer. A ver, ¿cómo han discernido de que el Señor Jesús estaba a punto de nacer? Porque ¿cómo lo han definido? Mira, esa estrella que están haciendo, ¿eran astrólogos? No, ellos venían de Babilonia y ellos estudiaron las profecías de Jeremías, ¿sí? De Daniel. Encontraron el Antiguo Testamento donde dice exactamente cuáles iban a ser las señales para la venida del Rey. ¿Sí? Pero no sabían todo, sabían parte, pero ya sabían los tiempos. Por eso vinieron con regalos. ¿Sí? A ver, ¿nunca te has preguntado cómo sabían? ¿O le han achuntado a la suerte? No, no es así. No es así. ¿Sí? Y no es el único ejemplo. Lea Noé. Porque la venida del Señor será como en los días de Noé. Hasta en eso estamos fallando como iglesia. Estamos ciegos en los tiempos. ¿Sí? Nos hemos basado solo en un logo, sin poder decir bien clarito, porque si tú dices el Señor ya está cerca, hasta los no cristianos te van a decir, sí, verdad, pucha, con los tiempos que estamos viviendo. Pero ven a ver, ¿por qué le dijeron loco a Noé? ¿Por qué le decían loco? ¿Por qué lo trataban así? ¿Sí? ¿Ah? A ver, ahí van a entender, por ejemplo, ese es un ejemplo bien vivo de Noé. Realmente Dios tenga misericordia de nosotros para mostrarnos lo que está sucediendo en nuestro país
y lo que va a suceder más adelante. Porque el Señor no ha traído paz a la iglesia. ¿Sí? Si Dios no nos ha mandado solo paz, 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 no. No, Dios ha venido a traer violencia en los cielos. ¿Ya? Y los que tenemos que participar somos nosotros, ¿no? Y ahí tú defines, digamos, qué corona quieres en el reino de los cielos. Así que chicos, que Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me los bendiga, y los que no han o no tienen en su corazón o todavía dudan de la palabra del Señor, les ruego en el Señor, póstrense al Señor y empiecen a leer la palabra, porque aquí está en juego la salvación de nuestras almas, no está en juego lo que nos puede hacer el hombre. Por eso Jeremías tenía tanto temor de Dios, no tenía miedo de lo que el hombre le iba a hacer, sino lo que Dios le podía hacer. Así que hermanos, que Dios me los bendiga, y quiero terminar orando por todos los que van a oír este video, ¿sí? Y verlo. Dios bendito, Dios santo, te damos gracias, yo te doy gracias, realmente hasta yo, Señor. Quiero que mi corazón se enardezca al ver, Señor, semejante idolatría, porque nos hemos vuelto, Señor, en una iglesia muy pasiva, muy fría, muy calculadora, muy sabia respecto a lo que es la palabra. ¿Sí? Y no podemos entender ya ni discernir los tiempos porque estamos ciegos, realmente estamos ciegos, Señor. Ábrenos los ojos, haznos ver tu vida, ten misericordia de nosotros, Señor, porque si no tenemos nosotros vista, si nosotros estamos mancos y cojos y botados en el suelo con una comodidad que da miedo, sinceramente, porque no nos enardecemos por lo que está pasando en este mundo, miles están yendo al infierno y nosotros no lo estamos sintiendo, Señor. Ten misericordia de mí, porque realmente soy un pecador, y ten misericordia de este pueblo, Dios, de mis hijos, de mi familia, de mi barrio, porque realmente nosotros somos idólatras. Ten misericordia, Dios, danos oportunidad y tiempo, en el nombre de Jesús, en los cielos, Señor, ahí en los lugares celestiales, te pedimos misericordia, en tu reino, donde tú, Señor, eres Dios, donde tú puedes mover, dice palabra, podemos nosotros atar y desatar, y todo lo que va a ser atado en los cielos o desatado en los cielos va a ser atado y desatado en la tierra, Señor. Pedimos, Señor, tu misericordia, porque sé que tú eres fiel. Ten misericordia de nosotros y danos un corazón arrepentido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Que Dios me los bendiga.